Escenario 2. Reflexiones sobre una economía basada 100% en Bitcoin. Imagina una sociedad de 10 millones de personas, cuya economía global está estrictamente basada en Bitcoin, con un suministro máximo de 21 millones de Bitcoins, dividido en 100 millones de satoshis por unidad. Cada ciudadano tendría, en teoría, acceso a un promedio de 0.021 BTC, 210.000 satoshis. Pero esta distribución igualitaria es solo una utopía. En la realidad de 2025, gran parte de los bitcoins están en manos de las llamadas ballenas, individuos y entidades que acumularon cantidades masivas durante los primeros años de la criptomoneda. Esta concentración inicial crea una brecha social que amenaza con perpetuarse indefinidamente. Un mundo de riqueza estancada. En este escenario, la economía no gira en torno al crecimiento, sino a la redistribución de los mismos bitcoins. Los salarios no aumentan, porque las empresas no pueden generar más moneda para recompensar la creatividad o expandirse. El consumo, en lugar de ser impulsado por el crecimiento económico, simplemente se mueve de un individuo a otro, creando una sensación de estancamiento. Un padre de familia promedio, que trabaja como técnico en mantenimiento, recibe 50.000 satoshis al mes, lo suficiente para cubrir necesidades básicas como comida, renta y servicios. Pero no puede ahorrar ni invertir, porque cada satoshi es indispensable para su día a día. Comprar un electrodoméstico o pagar una educación superior para sus hijos parece un lujo inalcanzable. La falta de recursos líquidos crea un círculo vicioso. La mayoría no puede emprender, y sin nuevos negocios, no hay empleos adicionales. Ejemplo real: recursos limitados y crisis. Este tipo de limitación ya ha sucedido en la historia de la humanidad. Pensemos en el caso del agua potable en regiones desérticas, donde las comunidades tienen un suministro fijo y deben racionarlo entre toda la población. En lugares como Ciudad del Cabo, Sudáfrica, durante su día cero, los ciudadanos recibieron un máximo de 50 litros diarios, independientemente de sus necesidades o posición social. La pregunta dejó de ser cómo crear más agua, y se centró en cómo distribuir lo que había, generando tensiones y desigualdad. Otro ejemplo podría encontrarse en los derechos de emisión de carbono, un recurso limitado impuesto por regulaciones internacionales. Las empresas más poderosas compran la mayor parte de estos derechos, dejando a las más pequeñas sin margen para competir o innovar. La brecha de las ballenas. En nuestro escenario de Bitcoin, las ballenas tienen la sartén por el mango. Una pequeña élite, que controla 60% de los bitcoins, decide cuánto vender y a quién. Los gobiernos, ahora incapaces de crear moneda para programas sociales, intentan regular las transferencias de Bitcoin mediante impuestos altísimos o limitaciones, pero enfrentan resistencia. Los más ricos se trasladan a paraísos criptográficos, donde pueden operar libremente, mientras las masas luchan por sobrevivir con los satoshis que les quedan. Un empresario que desea abrir una panadería encuentra que necesita 0.1 bitcoins para alquilar un local y comprar el equipo necesario. Pero en su poder tiene solo 0.05 BTC. Ante la falta de financiamiento externo, su idea queda estancada. Sin emprendimiento, el mercado laboral pierde dinamismo y los niveles de desempleo alcanzan cifras alarmantes. El valor excesivo de un satoshi. Con el tiempo, los satoshis adquieren un valor astronómico. Un litro de leche, que solía costar 500 satoshis, ahora vale solo 100. Pero esta deflación tiene un costo social. Los precios son bajos, pero los ingresos también lo son, y cada vez menos personas tienen acceso a productos básicos. Los gobiernos implementan un sistema de rotación forzosa de Bitcoin, donde las transacciones son obligatorias para mantener la economía en movimiento. Pero esto solo agrava las tensiones sociales. ¿Creatividad o resignación? La pregunta central es: ¿qué hace la humanidad cuando no puede crear más dinero? En este escenario, los más innovadores intentan buscar alternativas. Algunos proponen dividir Bitcoin aún más allá de los satoshis, creando unidades más pequeñas como microsatoshis. Otros plantean la idea de trueques digitales, donde las personas intercambian bienes y servicios directamente, sin pasar por Bitcoin.
La reflexión de la IA. Desde la perspectiva de una inteligencia artificial, este escenario es un estudio fascinante de los límites de la economía humana. La IA podría sugerir un sistema alternativo, donde los bitcoins acumulados por las ballenas se redistribuyan periódicamente, mediante impuestos progresivos o sistemas automatizados de redistribución. Pero, ¿aceptarían los humanos tal intervención? ¿Estarían dispuestos a renunciar a la propiedad absoluta en nombre del progreso colectivo? La IA también podría cuestionar si el valor intrínseco de Bitcoin, basado en la escasez, es realmente un beneficio o un obstáculo en un mundo donde las necesidades humanas son infinitas. Sería necesario un replanteamiento radical del concepto de dinero. Conclusión. Un mundo encadenado por la escasez. Este escenario deja preguntas inquietantes. ¿Es el límite de Bitcoin una bendición que evita la inflación o una maldición que condena a la humanidad a un estancamiento perpetuo? ¿Qué sucede cuando el dinero no puede crecer, pero la población y sus necesidades sí? En última instancia, esta reflexión no solo pone en tela de juicio a Bitcoin, sino la naturaleza misma de cómo valoramos y distribuimos los recursos considerados finito.